Bueno, hoy toca hablar de un proyecto muy especial que inicié allá por el 2019 y del cual acabo de lanzar recientemente una nueva campaña de Kickstarter, de la cual os hablaré con más detalle en este vídeo. Pero antes de entrar en materia, vamos a hacer un repaso rápido de todo por si hay alguien nuevo en el canal que no conoce mi proyecto. Si eres nuevo, te recomiendo encarecidamente que veas este otro vídeo de aquí, que subí hace ya un par de años para tener un contexto mucho más completo. En ese vídeo os conté cómo nació este proyecto, que originalmente iba a ser una miniserie documental sobre distintos dinosaurios en su entorno natural. La idea inicial, de hecho, era que fuera una serie animada en 2D, pero tras no conseguir financiación decidí enfocarme en un cómic, o más bien una novela gráfica, ya que al menos esta primera que estamos haciendo, titulada River of Giants o Río de Gigantes, tendrá más o menos unas 160 páginas, y la cual sigue en desarrollo actualmente. De hecho, quedan unas 20-25 páginas para pasar a la esperada fase de color, ya que de momento seguimos con los bocetos, de los cuales siempre estoy publicando cada cierto tiempo en mi canal y en mis redes sociales. Aquí os muestro la que probablemente sea su portada oficial. En esta novela se narra la que será, como digo, mi primera historia de la saga, entre comillas, Mesozoic Life Stories, y su lanzamiento está previsto para principios del 2026, aunque vamos poco a poco, así que habrá que ver. Igual sale antes o un poco después. También en aquel vídeo os comenté que si bien la idea de continuar con este concepto de miniserie documental para mi canal de YouTube no se había cancelado, lo que sí pasó es que se frenó completamente. Y esto, en resumidas cuentas, ocurrió porque todos los miembros importantes del tema 3D de mi equipo de aquel entonces estaban trabajando en otros proyectos. Uno de ellos, por ejemplo, es Forgotten Bloodlines Agate, del cual, por cierto, se espera ver algo este mismo año 2025. Pero la cosa, amigos, es que hace unos 4 meses conocí a un grupo de personas que me devolvieron la motivación y reavivaron en mí, se podría decir, esa chispa de la idea original del proyecto, y usando una vieja animación hecha por mi amigo Lucas, animador de ILM, y que ha participado en películas como Godzilla vs. Kong, o incluso en la reciente Jurassic World Rebirth, por poner algunos ejemplos, creamos este avance que visteis ya hace un mes en el canal, donde aparecía este Spinosaurus adulto llamado Ramsés, que estaba como durmiendo y este se despierta, ¿no? Porque algo lo llama en la distancia y se apresura a responder, ¿no? Saliendo de la pantalla. Increíble, la verdad es que fue ver eso y lloré, literalmente. Y tras esto, el equipo se puso manos a la obra y en menos de 2 meses, con un presupuesto y personal mínimos, desarrollaron un tráiler de 1 minuto nada menos para esta nueva campaña de Kickstarter, que es este que estáis viendo de fondo ahora en pantalla, con el cual estoy bastante contento, pese a no ser perfecto, claro, ya que por falta de tiempo y presupuesto no pudimos aplicar diversas correcciones y pulidos propios de trabajos más longevos. Es más, recuerdo que nuestro asesor científico principal, el paleontólogo Darren Nice, el cual seguramente a muchos os suene porque fue el asesor principal de la serie Prehistoric Planet, nos dio varios toques de atención en detalles como, bueno, un Spinosaurus que pesa más o menos unas 7 toneladas, seguramente no podría moverse tan rápido como se muestra en el tráiler, sobre todo en tierra, pero pese a este y a otros detalles que podían haberse pulido y corregido mejor, está claro que tanto este tráiler de prueba como el adelanto antes mencionado han demostrado que este proyecto tiene mucho potencial, el cual desarrollaremos al 100%, sobre todo si la campaña tiene mucho éxito. Pues ahí, entre otras cosas, nuestros paleontólogos estarán ya desde el minuto 1 asesorando debidamente todas las escenas, garantizando que los movimientos y comportamientos de nuestros animales sean lo más realistas posibles. Dicho esto, pasemos a hablar al fin del que será mi último intento por hacer que Mesozoic Life sea algo más que una línea de figuras o una saga de novelas gráficas. Sí, hablo de mi nueva campaña de Kickstarter, la cual podéis apoyar compartiendo el enlace que os dejo en la descripción y en un comentario fijado o colaborando directamente en ella. Pero en este vídeo, aparte de explicar todas las cosas que tiene esta campaña, también os daré algunas recomendaciones, sobre todo a mi gente de habla hispana, ¿vale? Importante detalle. El objetivo principal o main goal es financiar el primer cortometraje de Mesozoic Life, el cual, al igual que la novela gráfica que os comenté antes, se titula River of Giants o Río de Gigantes. Y aquí conocemos no solo a un Spinosaurus, sino a toda una familia de ellos, destacando a Seti, un macho anciano lleno de cicatrices que lucha por sobrevivir en un entorno extremadamente competitivo y peligroso. En la novela gráfica exploramos esos detalles en profundidad, pero en el cortometraje veremos cómo comienza la historia, donde Seti debe proteger y alimentar a 5 pequeñas crías de Spinosaurus, y entre ellas destaca un pequeño y tímido macho que con el tiempo se acabará convirtiendo en cierto Spinosaurus que todos los veteranos de este canal conocen. Sí, se trata de Ramsés. La idea base es crear un cortometraje muy breve pero impactante, similar a lo que serían estos capítulos de la miniserie Dinosauria del youtuber Dead Zone.
Pasemos ahora a hablar de las recompensas de la campaña. Estas pueden ser tanto digitales como físicas. En cuanto a las digitales, tenemos un total de 6 diferentes, que incluyen agradecimientos especiales en créditos, pósters y fondos de pantalla exclusivos, también por supuesto tener acceso a la banda sonora e incluso al making of, como se hizo absolutamente todo, acceso anticipado, es decir, poder ver antes que nadie el propio cortometraje, el episodio piloto de Río de Gigantes, y por último, pero no menos importante, estaría el libro de arte, con diseños, bocetos, storyboards y todo lo que tenga que ver con el diseño artístico de Río de Gigantes. Además, cada nueva recompensa incluye la anterior, así que por ejemplo, si eliges el libro de arte, también recibirías las otras 5 recompensas anteriores. Pasemos a hablar rápidamente de nuestras recompensas físicas, todas hechas en colaboración con el equipo de Ancient Era Artistry, que son fabricantes de figuras de dinosaurios impresas en resina en los Estados Unidos. Por lo que, como habréis imaginado, ofrecemos figuras a escala, en concreto a escala 1:35, de nuestros 2 dinosaurios principales. Seti, el viejo Spinosaurus cubierto de cicatrices que mencioné antes, y también tenemos al temible Amon, un Carcharodontosaurus macho que también aparece bastante en esta historia de Río de Gigantes. Estas figuras estarán disponibles en un total de 4 versiones. Tenemos los kits de resina que vienen desmontados por piezas, luego tenemos las figuras de resina completamente montadas pero sin pintar, y también tenemos las figuras completamente montadas pero pintadas, todas a mano por el equipo de Matt en Estados Unidos. Y la verdad es que se ven bastante genial. Y ojo, porque según Matt esto no deja de ser pintura básica, ya que adaptar de forma completamente fiel los diseños originales de nuestros animales sería muy caro. Pero aún así, creo que estaréis de acuerdo conmigo muchos en comentarios, que se ven bastante pero bastante bien. También aclarar, por supuesto, que todas estas figuras estarán muy limitadas y son bastante exclusivas, tanto que no se van a poder conseguir fuera de esta campaña de Kickstarter. Eso sí, quisiera aclarar que como estas figuras se fabrican directamente en Estados Unidos, todos aquellos que viváis allí o en zonas cercanas, tendréis bastantes ventajas a la hora de pagar gastos de envío más económicos, ya que si vivís muy lejos de Estados Unidos, evidentemente los envíos se incrementan en algunos casos muchísimo. Por eso hemos trabajado con el equipo de Matt para ofrecer una alternativa más económica, sobre todo para mi público de México, España, Chile, Argentina, Perú y demás lugares de habla hispana. Pues tenemos las llamadas miniaturas, que son estas versiones chiquititas de nuestros dinosaurios principales, que miden unos 12 centímetros y que son, repito, la alternativa física más económica de la campaña. Además, para abaratar algo más los costes, hemos creado los llamados packs de figuras, que incluyen no una sino 2 juntas a un precio más reducido. Eso sí, los packs son aún más limitados que las propias figuras. Informaros también que esta campaña durará exactamente 30 días, es decir, del 15 de mayo al 15 de junio de 2025, y si todo sale bien, me comprometo personalmente a, tal y como hice en la campaña anterior, informaros al menos una vez por mes de todos los progresos que se vayan realizando. Y para acabar, quisiera agradecer muchísimo a todos los miembros actuales del equipo por ayudarme con este proyecto y en especial al propio equipo de Paradigmation Studio por dar vida a los que son y siempre serán mis dinosaurios de este proyecto en el que llevo trabajando ya 6 años y entre medias enfrentando todo tipo de obstáculos y críticas. Ciertamente ver cómo cobran vida ya en estos avances o trailers es un regalo para mí. Espero que tanto mis seguidores fieles del canal como cualquier otro amante de los dinosaurios, la era mesozoica y los propios documentales de estas criaturas os animéis a apoyar de una forma u otra esta campaña y así hacer realidad River of Giants. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.